Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, y aquí comenzamos otra emisión de Café Mercosur. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo están? Hola, Ramiro. Hola, Daniela. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, y vamos a presentar a nuestro invitado, al que nos va a acompañar en el programa de hoy, a Mariano Sánchez. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por permitirme participar del programa. No, muchas gracias a vos por tu participación, Mariano. Mariano es profesor en la Universidad de la Frontera Sur, ¿no, Mariano? Universidad Federal de la Frontera Sur. Eso, aquí en Brasil, y además está haciendo el doctorado en Historia, y nos va a acompañar para poder hablar de un tema bastante interesante, que es ¿cómo podemos decirle? Giro a la izquierda, consolidación del poder de Bolsonaro, popularización de Bolsonaro, porque digamos que ha dado un giro de 180 grados con relación a lo que era, ¿no es verdad, Mariano? Exactamente. Creo que una primera lectura que se puede hacer es de contexto. Hay que entender que en Brasil está pasando un fenómeno hasta cierto punto muy particular en relación a otros países de la región, que podemos llamarlo de proceso de fascistización. O por lo menos en Brasil, ese proceso de fascistización parece estar mucho más evolucionado y avanzado que tal vez algunos síntomas de fascistización que se pueden notar en otros países de la región, ¿no? En Argentina hemos visto manifestaciones contra la cuarentena, manifestaciones absurdas en el centro de Buenos Aires contra el comunismo, mucho discurso de odio, y esos pueden ser interpretados como pequeñas señales de un proceso de fascistización de determinados sectores sociales, sobre todo en la clase media. Y hay muchos estudios históricos sobre esos fenómenos. Aquí en Brasil ya hay un presidente con características neofascistas, y un gobierno caracterizado por una violencia, tanto en términos de políticas públicas como comunicacionales, inauditas. Y sorprende en este contexto, esta semana que se ha hecho una encuesta de opinión por un diario prestigioso acá de Brasil, en el cual se afirma de que ha aumentado la popularidad de Bolsonaro en medio de este contexto, sobre todo ha aumentado la popularidad entre pobres, y en particular inclusive entre nordestinos, que es una región de Brasil en que siempre el Partido de los Trabajadores de Lula ha tenido más apoyo, y también en ese lugar ha aumentado el apoyo a Bolsonaro, y eso ha dejado a todo el mundo bastante sorprendido, ¿no? Intentando interpretar estos datos. Eso de la sorpresa, Mariano, yo te voy a decir la verdad, habla un poco más de nuestras propias limitaciones que del fenómeno en sí. La realidad ya se percibía mucho antes de esta encuesta de Datafolia que Bolsonaro había cambiado un poco su política y que estaba cambiando su base social, ¿no? De que perdió gran parte del apoyo político que tenía de las clases medias y de las clases medias altas, pero que estaba ganando apoyo en las clases populares. Y yo voy a hacer una pequeña remisión a una cosa que nos dijo Nora Merling cuando la entrevistamos en este programa, que nosotros le preguntábamos cómo hacerle frente al discurso de odio, y eso nos dijo, la única forma de hacerle frente es haciendo política. Y eso me quedó muy grabado, porque es lo que está haciendo Bolsonaro. Bolsonaro está haciendo política, una necropolítica, una política de la muerte, pero una política al fin. Y eso le está dando resultados, y como analistas no nos gusta, a mí me odio decir lo que estoy diciendo, pero es así. Por otro lado, creo que los sectores progresistas de nuestro lado, creo que no estamos ocupando sus espacios políticos. ¿No te parece, Mariano? No, estoy de acuerdo. La izquierda en general en Brasil, desde las fuerzas más progresistas, más moderadas a las más radicales, digamos que está hoy en día en la lona. Han sido derrotados en todo sentido.
se siente una gran parálisis política. Las resistencias ocasionales suceden en el Congreso, dentro del juego parlamentar, vetando, intentando de alguna manera oponerse a un decreto, a una ley de Bolsonaro, algo muy puntual, pero no hay respuesta de masas, no hay respuestas en la calle. La cuestión de la cuarentena, de la pandemia, aunque de manera caótica enfrentada en Brasil, también influencia negativamente. Entonces, podríamos decir de que la ventaja o la iniciativa siempre está con el gobierno de Bolsonaro. Sí. Solo para ir colocando algunas cosas que han preocupado a la gente y para nosotros dar un poco de contexto a todo esto. La encuesta se realizó ahora recientemente, entre el día 10 y el 11 de agosto, y ha marcado algunas cosas muy significativas. Por ejemplo, que ha habido un 5% de aumento en la imagen positiva de Bolsonaro, que en junio era del 22% y ahora llega al 35% en las personas más pobres, aquellas que cobran hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles, que era supuestamente la que menos lo apoyaba a Bolsonaro. Las que cobran más de 10 salarios mínimos, bueno, esa llega al 40%. En términos generales, la aprobación pasó del 32% en junio al 37% ahora en agosto. Y la reprobación, el índice de reprobación disminuyó del 44 al 34%. Es decir, si nosotros sumamos tenemos 15 puntos de diferencia. Claro que continúa siendo minoría, no es mayoría, pero hay una gran recomposición de la imagen de Bolsonaro que venía bastante mal, que venía muy pero muy mal antes de la pandemia. En general, las lecturas que se hicieron de esta encuesta de opinión en que Bolsonaro mejora tanto se atribuyen a 2 causas. Uno es el impacto de una política que llaman de ingreso de emergencia de $600, debe ser más o menos ¿cuánto? $100, que el gobierno finalmente aceptó implementar y distribuir en la población por los efectos de la pandemia y de la cuarentena, que en realidad nunca fue una política del gobierno Bolsonaro, fue una iniciativa del Congreso. Incluso la iniciativa del Congreso originalmente era de $500, el gobierno luchó para que fuese de $200 y finalmente fue aceptado de $600 y el gobierno ahora se está dando cuenta del impacto positivo porque mucha gente que recibe esa ayuda emergencial la atribuye a las bondades del gobierno Bolsonaro y eso se lee, ¿no?, como una de las causas por la cual ha mejorado tanto en esta encuesta de opinión. Una pequeña nota de color, Mariano, al respecto. Sí. El hijo de Bolsonaro, Carlos, el más joven, digamos, el que es concejal, que es un poco la voz cantante en las redes sociales y en la política de comunicación de Bolsonaro, por lo menos lo era, en ese momento dijo que esa ayuda, muy parecida al IFE en Argentina, era cosa de comunistas. Así, Exactamente. Cosa de comunistas, o sea, una cosa horrible. Y ahora, como dice Mariano, Bolsonaro se ha aprovechado bastante bien, ¿no es verdad? Exactamente, está sacando réditos políticos de una política que él siempre se opuso. Y la segunda causa sería, de hecho, el triunfo político de la narrativa del gobierno sobre la pandemia. Sabemos los números que son un desastre en Brasil, ya superaron hace varios días los 100.000 muertos, se considera que más o menos el número de casos está arriba de 3 millones, es el segundo peor país del mundo después de Estados Unidos, en términos de falta de políticas coordinadas para enfrentar el coronavirus. Y sin embargo, a pesar de estos números espantosos en términos de muerte, el gobierno de alguna manera parece haber triunfado en imponer su discurso. 50% de los entrevistados no le atribuyen responsabilidad ninguna a Bolsonaro por los 100.000 muertos. Solamente 11% identifican que hay una falta de respuesta y políticas por parte del Ministerio de Salud, etcétera. Entonces, eso de alguna manera sorprende y nos hace interrogar cuál es la causa. Bueno, habría que definir que Bolsonaro está basado en una gigantesca máquina de propaganda de características fascistas que van tanto de un sistema de radios,
sistema de redes de televisión a, obviamente, las nuevas redes sociales. Y que funciona de una manera muy organizada y muy eficiente, y tal como en Argentina y en otros países, explotando tanto mentiras, tantos mensajes que llamamos hoy en día de fake news, de manipulación emocional de la población, y de hecho la población brasileña es sistemáticamente bombardeada por esta máquina de propaganda bolsonarista. Si a eso le sumamos un relativo retroceso del discurso violento y agresivo de Bolsonaro en las últimas semanas, siempre contra la Corte Suprema de Justicia brasileña, siempre contra el Congreso, típico de discurso fascistoide, amparándose en una teoría de la conspiración de los poderes republicanos para impedirlo de gobernar, Bolsonaro ha moderado mucho el tono de discurso agresivo, y de alguna manera esta relativa desaparición en las últimas 2 o 3 semanas, más este ingreso de emergencia de R$600 y una maquinaria de propaganda bolsonarista que no cesa de bombardear a la población todos los días por las redes sociales, pueden de alguna manera explicar este cambio de opinión pública, ¿no? Además, al respecto, Mariano, y esto es una cosa que la vamos a discutir ahora porque es un poco arriesgado lo que voy a decir, yo creo que Bolsonaro comunica bien. Es una cosa muy mala lo que estoy diciendo, pero él, de alguna manera, o porque está muy bien asesorado, o porque es una cuestión natural, para su público, con el público con el cual él quiere dialogar, él consigue dialogar, y él consigue de alguna manera, con algunas payasadas que a los ojos nuestros, digamos, nos parecen unas cosas horribles, las hace graciosa, las hace palpable, las hace tolerable. Por ejemplo, nosotros nos reíamos porque cuando estaba con el coronavirus haciendo el aislamiento en la casa de gobierno, un ñandú lo picó 2 veces. Fue a darle de comer al ñandú y el ñandú lo picó 2 veces, y en las redes sociales fue motivo de bromas y de burlas de Bolsonaro. Y al tercer día Bolsonaro lanza esta foto, señores. O sea, él ofreciéndole la cloroquina al ñandú. O sea, esa es una jugada espectacular de comunicación. Él de alguna manera no se ofende con las bromas que le hacían y consigue resignificarla. Lo mismo que hicieron, por ejemplo, con aquel meme de la música esa electrónica con los funerarios de africanos, ¿se acuerdan? Esa musiquita. Sí. Bueno, que sí. Cuando la primera marcha anticuarentena acá en la Paulista, hicieron una especie de cajón colocando esa música, con lo cual resignifican todo. Ya no pasa a ser más una música fúnebre, pasa a ser ahora una rave, ¿no? Una marcha de conga, de disco, ¿saben? A tal punto que después en muchos restaurantes del sur de Brasil, cuando traían la comida, los mozos ponían esa música como una cosa festiva. Entonces la muerte ya no es muerte y se resignifica. Yo calculo que eso también es muy importante que nosotros aprendamos y veamos que la comunicación es una cosa mucho más compleja y que no solamente tenemos que ir hacia el lado, digamos, racional, hacia el logos, sino también hacia el lado sentimental y hacia el pathos, como se dice en la retórica clásica, y tratar de ver que en todos los sentidos tenemos que ir. O sea, el discurso racional, lo gracioso, lo sentimental, porque es parte también de la política. No sé, eso era lo que se me había ocurrido decir. ¿Qué les parece? Lo que genera a lo mejor estupor es que cómo puede ser que ante un resultado tan terrible de la cifra de muertos, la población no autopercibe el drama, y eso me parece porque acá hay una frase muy machista, pero que en esto se aplica, que billetera mata galán. Uh-huh. Entonces, si vos le pones plata en el bolsillo a la gente empieza a autopercibir su microvida, su situación individual, y no puede proyectar la implicancia de toda una política de gobierno. Me parece que tiene que ver con eso, la cuestión de por qué crecen en las encuestas. Lo que me parece que lo que yo quería preguntarle a nuestro invitado, a Mariano, es cuánto puede durar
este crecimiento en la opinión pública en relación a la gestión Bolsonaro, cuando la billetera esté vacía, ¿no? Cuando no se reparta más. Esto, ¿cómo lo podemos entender? ¿Como una cosa que tiene una proyección en el tiempo, como un crecimiento político de ideas políticas cercanas, o por una cuestión de coyuntura, de que, bueno, reparte y tapa un poco los agujeros, pero más adelante el agujero vuelve a chupar, ¿no? Esa es la pregunta. A mí me parece que por ahí no me causaría tanto estupor esto. Me parece que es una consecuencia de una política redistributiva, pero que no tiene proyección a largo plazo. Me parece. No, totalmente de acuerdo. Habría que pensarlo de varias dimensiones. Una sería el apoyo por parte del poder económico con el cual Bolsonaro llega al poder. Entonces podemos decir que el gran capital concentrado, el gran capital bancario, industrial, son totalmente a favor de la implementación de políticas neoliberales o ultra neoliberales, ¿no? En el estadio histórico en que estamos, ya el neoliberalismo de alguna manera se transforma en una fuerza que arrasa todo tipo de estabilidad social para imponer reformas que implican una regresión de las condiciones de vida de la sociedad enormes. Entonces Bolsonaro está comprometido con un proyecto ultra neoliberal. Al mismo tiempo podemos pensar de que la estrategia comunicacional de Bolsonaro, que bien definía Ramiro y que es totalmente exitosa, lo emparenta con otras experiencias de otros países en los cuales hay procesos semejantes que podemos definir como de neofascistas, mejor, como yo decía al principio, en proceso de fascistización. Otra gente habla de neopopulismos de derecha, ¿no? Habría que trabajar con mucho cuidado esos conceptos. Pero obviamente todos estamos pensando en el caso paradigmático de Estados Unidos y de Donald Trump. Entonces hay una manera de comunicación que de alguna manera es reveladora de la crisis profunda de la democracia o de la imposibilidad, de hecho, de hablar que hay democracia hoy en día en Brasil, ¿no es cierto? En ese sentido, si no estamos más en democracia, no se trata de discursos mínimamente programáticos y racionales que se confrontan en un espacio público, democrático y libre. Estamos sometidos a una guerra comunicacional. Acá hay una maquinaria de propaganda que de alguna manera muy sofisticada elabora un tipo de mensaje que consigue manipular a la población de una manera muy violenta. Entonces, cuando hablamos de ese neopopulismo de derecha en proceso de fascistización hacia un probable sistema político, un gobierno de características neofascistas, el tema de una guerra comunicacional en curso es fundamental y es lo que implica tal vez el éxito de Bolsonaro en estas encuestas de opinión. ¿En qué se basaría esa guerra comunicacional? Primero, nosotros también conocemos esto en Argentina porque es común a muchos países, es una insistencia sistemática en un discurso de miedo y odio. Este discurso de miedo y odio está estudiado fundamentalmente como fórmula comunicacional de los grandes conglomerados de comunicación, las grandes empresas privadas mediáticas de información y de entretenimiento también. El tipo de mensaje que se impone a una sociedad implica, por tanto, un proceso de manipulación emocional. No se puede decir cualquier cosa, aunque lo que se diga está más allá del eje verdad y mentira. Trabaja en el lado emocional imponiendo un discurso de miedo y odio. Y eso lo que hace es activar una masa psíquica fascista. Esto ya fue estudiado por Freud. Entonces lo que hace en este discurso es de alguna manera promover a creación de una masa fascista que no existe sino con un líder, en este momento en Brasil encarnado en Bolsonaro, y una maquinaria de propaganda con un discurso que tiene este efecto de fascistización en la sociedad. Lo sorprendente de esto es la impotencia que nosotros descubrimos de los argumentos. Y como decía Ramiro del programa que hicieron con Nora, cómo uno se enfrenta a esta maquinaria de propaganda, a este discurso fascistizante,
¿no? Que parte de la manipulación emocional de la población. Hay una impotencia del argumento racional para, de alguna manera, responder a esta máquina de propaganda fascista. Y en ese sentido, uno tendría que pensar en primero hacer un estudio entre comunicadores sociales, lingüistas, semiólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, economistas, para entender cómo funciona esta lógica de este discurso fascistizante, ¿no? Ahí uno apela a discursos como el bombardear a población, y el concepto es tal cual, bombas semióticas que implican un proceso de disonancia cognitiva en la población para que de alguna manera termine apoyando políticas que van directamente contra ella. En el caso de la pandemia en Brasil, con más de 100.000 casos de muertos, es un ejemplo gritante, pero no podemos pensar en la población apoyando medidas de reforma económica que directamente la van a perjudicar. Mariano, te propongo que escuchemos una canción, después nosotros podemos hablar de algunas bombas semióticas y de algunas realidades aquí de Brasil y de Bolsonaro, y de algunos aspectos políticos también, de por qué Bolsonaro está en esta posición tan, digamos, holgada, ¿no? Con relación a lo que era antes de la pandemia, ¿no? Con su relación a su imagen. Y un poco los futuros, como también planteaba Daniela, ¿no? Esa idea de, ¿será que va a poder continuar con esta política de gasto? Porque también es todo un tema que se debate bastante aquí. Vamos a escuchar un tema que nos trajo Daniela, que nos propone, que se llama Lacra sin remedio, ¿no, Daniela? Ah, sí, es una mujer la que canta el tema. Ajá, ¿y cómo se llama? Una mujer. La muchacha se llama. La cara de borrego, pero se le sale la maldad de adentro. Se le daña el caminado y no le quitan lo bailado, porque la fiesta la tiene llavero. Se le olvida que a la mano que le ha dado de comer, usted de un mordisco le arrancó los dedos y pasó por encima de la sangre, y las patadas en el culo no sirvieron. Y pasó por encima de la sangre, y las patadas en el culo no sirvieron. Esto no es un cuento de villanos, es la mierda los humanos, que podridos tenemos todos los huesos, el pecho, la lengua y el cerebro, porque somos unas lacras sin remedio. Y al parcero lo dejamos morir, y a la cucha la dejamos morir, y a la tierra la dejamos morir. Nos cagamos en el agua limpia para poder vivir, y nos gusta mucho la plata, y que nadie nos quite la butaca. El traguito para aliviar el alma rota, que nos metan los venenos a la boca. Tú estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Vamos ahora con el programa Café Mercosur. Sí, Ramiro, antes de avanzar, quería que aclaremos, porque nuestro programa se escucha en muchos lugares y también se escucha en Villa Gobernador Galvez, tenemos en la frecuencia Impacto 95.3, y para nuestros oyentas y oyentes, quería que ustedes, si pudieran explicar el concepto de qué es una bomba semiótica. ¿Podríamos aclarar un poquito eso? Sí, una bomba semiótica es aparentemente una noticia que se refiere a un no acontecimiento, esto es, algo que no puede ser verificado. Adopta la forma generalizada de la fake news, pero no es exactamente una mentira, porque no hay un referente real al cual ella se pueda demostrar verdadera o falsa. Trabaja con el sentido común de las personas, pero peor todavía, trabaja con los prejuicios, considerando la sociedad como una fabulosa máquina también de desarrollar prejuicios contra el otro. Por ejemplo, vos ponés una noticia de que teóricamente el kirchnerismo tiene dinero enterrado en la Patagonia. Cualquier persona racional sabe que eso es una estupidez, porque cuando alguien roba dinero, uno lo manda a un paraíso fiscal, como todas las denuncias de los Panama Papers que demostraron cómo Macri, gran parte de la fortuna de él, mala vida, está en paraísos fiscales y otros también
grandes empresarios de nuestro país. Nadie va a ser tan estúpido de enterrar dinero en medio de la nada. Sin embargo, una noticia absolutamente inverosímil lleva a que la sociedad pase semanas y meses discutiendo algo sobre un no acontecimiento, algo que nunca pasó y que no puede ser verificado, inclusive aunque haya un juez ahí que haya ido con unas retroexcavadoras ahí a hacer un show lamentable de buscar dinero enterrado. Al mismo tiempo trabaja con el sentido común y los prejuicios, también alimentados por el poder mediático, del discurso de odio y de la corrupción contra los políticos. Todo político roba, determinado político, determinado gobierno robaron. Bolsonaro apela, digamos, al espíritu mágico que hay en gran sector de la población de Brasil y le opone a un hecho real, que es la pandemia, que es un virus, que son 100.000 muertes, una solución mágica que todos los días los sectores científicos le están desmintiendo. Hasta la OMS se ha referido en 4 o 5 oportunidades directamente con la cloroquina, diciendo que no tiene eficacia, y sin embargo Bolsonaro hace campaña abierta, deliberada y constantemente con relación a la cloroquina. Y ese mensaje en un sector de la sociedad le produce sentido, porque hay una especie de Dios nos va a salvar, un pensamiento mágico, lo mismo que pasó, por ejemplo, con esta chica periodista que tomaba el dióxido de cloro en Argentina, como mucha gente que con el dióxido de cloro piensa que es la salvación, o sea, ese tipo de cosas van creando un sentido que para mucha gente es la propia realidad. Y eso Exacto. Es muy complicado de desconstruir. Exactamente, el elemento fundamental de la bomba semiótica que provocan un malestar, ¿no? El otro elemento es que, nuevamente, no es simplemente una mentira, es una mentira que trabaja con el sentido común y el prejuicio de la población. Y en segundo lugar, sirve para distraer la atención o para esconder algo. O sea, una bomba semiótica no es cualquier cosa dicha en cualquier momento. Es algo muy planificado, muy pensado para ser lanzado en un momento, en una coyuntura política determinada. Semiótica es una disciplina, es una ciencia que estudia la construcción de los significados. Implica un estudio de los signos y de los símbolos, inclusive extralingüísticos, en el sentido de cómo ellos producen significación. Lo que provoca en la población es un malestar porque crea lo que se llama disonancia cognitiva, o sea, la persona de alguna manera sufre una especie de contradicción porque entre los conocimientos que tiene, entre sus creencias y las informaciones que le dan, se produce una especie de cortocircuito que ella no consigue resolver racionalmente. Ese estado, digamos, de angustia o de ansiedad, de ser bombardeado permanentemente con bombas semióticas, crea una disonancia cognitiva en la cual la persona deja de entender claramente la realidad. Y ese es el propósito de la bomba cognitiva, que tiene que ver con un automatismo emocional. No son vías racionales para resolver ese estado de angustia o de ansiedad provocado por el bombardeo mediático de mentiras o de violencias comunicacionales. Y va imponiendo un discurso que sabemos que termina en procesos de manifestación de odio. Así que funcionaría un poco la guerra comunicacional que hablábamos antes. Si dijimos que la bomba semiótica sirve para distraer a la población o confundirla, para hacerla mirar hacia otro lado, ¿qué es lo que se busca esconder? En el caso de Brasil, las violentísimas reformas ultra neoliberales que está implementando este gobierno. O sea, uno de los grandes monumentos a la industrialización brasileña, que era la fabulosa empresa Petrobras, que garantía una autonomía energética fundamental para el desarrollo industrial de Brasil, está siendo destruida todos los días, desguazada, dividida, mal privatizada. Están desmontando el último gran fundamento de la economía industrial brasileña, y eso no está siendo evitado ni combatido, porque precisamente el debate público está corrompido y la población está bombardeada de esta manera. Así, el Paulo Guedes, que es el ministro de Economía de Bolsonaro, consigue implementar reformas económicas imposibles de implementar en otro contexto, ¿no? Bueno, y eso, Mariano, viene a lo que preguntaba Daniel al principio, de cómo va a seguir esta política de distribución de Bolsonaro, porque acá hay una cosa que no puede convivir con la otra. Paulo Guedes es el sector neoliberal que quiere las reformas y las privatizaciones, y a Bolsonaro le está gustando esta historia de la popularidad, y está pensando en hacer un plan
llamado Pro Brasil, de inversiones de neto corte desarrollista, como le interesa a un gran sector de los militares que también son parte de la base de apoyo de Bolsonaro, pero que se encuentra con esta barrera del propio Paulo Guedes y de los poderes concentrados. Lo hemos visto el miércoles de una forma pocas veces vista, hasta obscena, diríamos acá en Brasil. La Red Globo dándole cobertura a una reunión que se hizo entre Pablo Guedes, el Maia, que es el presidente de la Cámara de Diputados, Alcolumbre, que es de la Cámara de Senadores, diciendo que no había que romper el límite que impuso Temer de gastos públicos. Temer puso una ley, se aprobó en la época de Temer, que Brasil no puede gastar más que lo que gastó en el ejercicio anterior con la indexación de la inflación. Y eso, claro, que encorseta la economía de Brasil. Y eso hace con que no pueda haber ni siquiera obras públicas para darle a la nueva base aliada del gobierno, que son los partidos de centro, que son los partidos fisiológicos, y tampoco pueda hacer un plan de desarrollo, porque no hay plata. Y Bolsonaro está, digamos, coqueteando abiertamente con sacarse el último de los resquicios que tuvo, que lo llevó al poder, que es el neoliberalismo, y es Paulo Guedes. La cuestión está abierta todavía, pero son, digamos, proyectos que no son compatibles. El proyecto desarrollista de Bolsonaro ahora, que quiere, digamos, pagar las cuentas con la base del centro, que le permite que no le hagan un impeachment, y de los militares que le dan el apoyo, con el sector del establishment financiero y agroexportador principalmente de Brasil, que no quiere gastos públicos. Es una situación difícil. Rami, ¿vos estás diciendo que Bolsonaro se hizo peronista? Entonces, vos sabés que se nos ha hecho populista el hombre, ¿viste? O sea, pero contestá, a ver, como dijo un fiscal muy por sí o por no, conteste. Este hombre quiere ahora bajarle la luz a la gente del norte y del nordeste, que le están cobrando muy caro. Uno puede estar en contra de eso. Yo no puedo estar en contra de eso. Por más que sea Bolsonaro, yo tengo que apoyar. ¿Cómo no voy a estar en favor de que no le sigan robando a los consumidores como les roban acá? Uno puede estar en contra de que quieran hacer obras de infraestructura y de que quieran dar trabajo, de que quieran hacer un plan desarrollista. Claro que no podemos estar en contra. Lo que pasa que, como bien dijo Mariano, hay también una falta de visión estratégica del país increíble. Están sacando 242.000 millones de dólares a la Petrobras, que era del presal, esta cuenca petrolífera marina, que le correspondían a la salud y a la educación, para ver si este dinero lo ponen para hacer gasoductos y obras de desarrollo. Ese dinero ya estaba destinado a la educación y a la salud, o sea que era un dinero que tenía una función social muy importante. Me parece que están tal vez posiblemente queriendo hacer populismo para conseguir una mejor elección en el 2020 y la reelección, porque Bolsonaro solamente piensa en términos politiqueros. Es así. Pero me parece que pueden hacer un desastre con las empresas públicas, ¿no te parece, Mariano? Mira, yo tendría una otra lectura de todo esto, ¿no? Yo diría de que hablar de un proyecto, de un modelo desarrollista para el bolsonarismo, incluso atribuir a ese intento neodesarrollista a los militares, yo tendría muchas dudas. Yo creo que el gran modelo que significa el bolsonarismo en el campo económico es ultra neoliberal. Desde mi punto de vista no habría ninguna posibilidad de imaginar un bolsonarismo desarrollista, ¿no? Ahora, eso no se contradice con esta política de distribución del ingreso, de este ingreso de emergencia, porque nosotros sabemos que políticas asistenciales históricamente son un invento de gobiernos conservadores. Todas estas cosas de Bolsonaro, una cosa que por ahí tiene que quedar en claro, son cosas no queridas por Bolsonaro. Son acciones secundarias que se producen
a pesar de Bolsonaro y que lo favorecen a Bolsonaro. La pandemia, por ejemplo, ha traído una crisis económica que lo que ha hecho es tapar la crisis económica anterior. O sea que esto le viene fantástico a Bolsonaro. En la prédica de Bolsonaro, entonces él que está militando la anticuarentena, de alguna manera agrada a ese sector que recibe este dinero y que de pronto quiere poder comprar, la mayoría compra alimentos, la verdad, y al otro sector que le quiere vender. Y le deja a los gobernadores y a los intendentes que mal hacen el aislamiento social, la parte negativa, y les va a dejar el fracaso, porque les está consiguiendo cargar la culpa de las 100.000 muertes, y la gente tiene una especie de idea de que en realidad la cuarentena no sirvió para nada, porque hace ya cuánto, Mariano, ya que estamos en Brasil, desde junio, que estamos con 1.000 muertes diarias. 1.000 muertes Exacto. diarias, o sea, una cosa que no sube y que no baja, y eso, señores, lamentablemente se naturaliza. Como decía mi abuela, lo poco asusta y lo mucho amansa. Pero quería ver un poco, para entender, a preguntarle a ustedes dos, son a Ramiro y a Mariano, que son los que están en Brasil y que conocen a Argentina aparte, ¿qué comparación se puede hacer sobre las bases políticas? Porque Macri llega casi con una cierta similitud de base política, con una base ultraliberal, un sector poblacional con un odio de clase, lo que acá le decimos al cabeza, que los que no quieren el cabeza, los medios a favor, y no tienen si bien tiene el agrado de los militares, acá los militares no tienen un factor político tan grande como en Brasil, y tampoco lo apoyaban las iglesias pentecostales. Y esa experiencia macrista de políticas ultraliberales terminó muy mal con su intento de reelección. ¿Qué diferencia habría para que Bolsonaro, con sus políticas ultraliberales, aunque ahora se ha hecho populista, o fascismo populismo, algo así, qué posibilidad de suerte tendría en una reelección? Bueno, lo primero que te diría que ya vos acertaste. Macri ganó y Bolsonaro ganó porque recogieron un odio que se fue creando durante años. En el poder, Macri de alguna manera consiguió más o menos mantener su equipo. Acá Bolsonaro está dejando a todos los aliados por el camino. Y está buscando su propia consolidación de una nueva forma de poder. ¿Él quería esto? No sé. Él hasta hace poquito estaba, digamos, coqueteando con la idea autoritaria de dar un golpe de Estado. En el mes de mayo se hizo una reunión secreta donde él quería, cuando le pidieron el teléfono celular, donde él quería intervenir el Congreso y la Corte Suprema. Y los militares le dijeron no. O le dijeron no sé. O le dijeron ni. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Eso yo la verdad que no sé qué puede pasar. ¿Qué te parece a vos, Mariano? Habría que pensar por el lado de la figura de Bolsonaro, como bien decían ustedes, intentar definirlo con la mayor claridad posible, lo que no es fácil, porque en ese sentido Bolsonaro puede ser pensado como un fantoche, como una marioneta de los militares que fueron implementando paso a paso un golpe en Brasil, de alguna manera fingiéndose democrático y constitucional, aunque desvirtuando todas las leyes de la República acá en Brasil. Y hasta qué punto, en tanto proceso de fascistización, esa marioneta que los militares colocaron para conducir ese proceso, que es Bolsonaro, puede sufrir un proceso de autonomización y transformarse, sí, en un régimen fascista a pesar del intento de los militares. Habría que dejar en claro primero entonces, ¿cuál es ese proyecto de los militares? Una lectura, dicen, de que los militares se reorganizan políticamente como partido militar en Brasil y deciden reinventar el sistema político brasileño. Es como que los militares, por lo tanto, han creado las condiciones de reiniciar el sistema político para que ellos se reserven un papel tutelar del sistema político. Entonces va a ser una apariencia de democracia con una apariencia de constitución y de poderes republicanos en un Congreso, una Corte Suprema de Justicia, pero de hecho controlado por los militares. En ese proceso, la principal máscara que han utilizado es el papel de Bolsonaro. Por eso Bolsonaro, como decía Ramiro, de alguna manera se presenta como una persona intelectualmente nula, totalmente tosca, incapaz de pensar en términos estratégicos la política brasileña, el juego político, y mucho menos preocupado con los intereses
a largo plazo de este país o con los intereses en corto plazo en el sentido de proteger y cuidar a la población de este país. Parece simplemente una figura puramente irracional. ¿Cuál sería la comparación con Argentina? Bueno, el elemento, tal vez no diga nada nuevo, pero no deja de ser el peronismo, solamente que sabemos que el peronismo también no es algo fácil de resumir y tiene muchas dimensiones, muchos lados. Implica fundamentalmente la figura de Cristina. Esto es, definir a Cristina como una estadista y pensar el estadista como una figura que sobresale de la clase política por una visión estratégica del escenario geopolítico, ¿no? Del escenario mundial. Y en ese contexto, con esa lucidez, esa lectura política de la coyuntura geopolítica e histórica, poder pensar en los rumbos para su propio país. Entonces, el hecho de Cristina haber hecho la jugada electoral que ya sabemos hizo el año pasado para volver al gobierno con la figura de Alberto Fernández, implica el desmonte de un proceso de fascistización que se estaba llevando a cabo en Argentina, así como estaba pasando en Brasil. Entonces, todo el escándalo de D'Alessio, haber descubierto toda esa red de corrupción entre periodistas, entre jueces y el macrismo, implica la derrota de un intento de fascistización, de destrucción del sistema político y de la democracia argentina. Ese proceso, cuidado, no está acabado, todavía está sucediendo, pero es central la existencia en Argentina que no hay en Brasil y que lamentablemente Lula no está ocupando ese lugar de un estadista, así como lo definí recién. Bueno, muy bien, Mariano, nosotros te vamos a despedir. Muchísimas gracias por tu participación en el programa. Claro que te vamos a invitar de nuevo. Ha sido un placer conversar contigo, ¿no es verdad, gente? Sí, muchísimas gracias, y me quedé mal con lo de Lula, que dijiste que yo le veía más figura de estadista. Sí, yo tengo que coincidir con Mariano. Nosotros acá en Brasil tenemos a dos Lulas, el Lula que habla para afuera y el Lula que habla para adentro. El Lula que habla para adentro a veces está mucho más preocupado en las rencillas con el resto de la izquierda que con los verdaderos problemas del país, que no es el mismo Lula que habla para afuera. Eso es una realidad, hay que hacer esa autocrítica. Un gusto tenerlo a Mariano y lo esperamos tenerlo pronto. A mí me parece como que se tienen que tragar de que Bolsonaro es peronista. Y vean las próximas encuestas, muchachos, y la cosa va a ser a ver si todavía lo tiene que hacer el aguante, ¿no? Vayan pensando los teóricos, que hay gente que por más que no sea intelectual, tiene una cintura y una muñeca que es admirable. Gracias, Mariano. Vamos a escuchar una canción del grupo Auken. Nos vamos al año 1979. Un canto al sí. La luz del sol no se pierde, aunque las nubes la cierren. Y crecen las hojas verdes, donde las sombras no quieren. La fruta se pone tiempo para vestir su sabor. Los hijos que van llegando cada vez miran mejor. Por eso canto así, que grita el viento, contra tanto lo que quiere nuestro silencio. Por eso canto así, que trae tu aliento, contra tanto lo que frena mi movimiento. Entre el ruido las palabras del amigo y le ganamos al frío algún rincón y un abrigo. Junta fuerza la tristeza y deja en verdad los errores. Si hacia el futuro tus manos toman sentido las flores. Por eso canto así, que grita el viento, contra tanto lo que quiere nuestro silencio. Por eso canto así, que trae tu aliento,
contra tanto no que frena mi movimiento. Bueno, y tenemos algunas noticias de Argentina, ¿no? Es verdad, gente. Tenemos algunas noticias para comenzar. Podemos comenzar con una noticia positiva, ¿no? Con una noticia, una adentro. Y tiene que ver con Cristina Kirchner, ¿no es verdad, señores? Con una de las tantas causas que se le hizo a Cristina Kirchner. ¿Y qué podemos decir? Que el peritaje contable ordenado en la causa en la que se le investigan por supuestas irregularidades en las operaciones con el dólar futuro, ¿se acuerdan, no? Esa operación en la cual era algo totalmente legal que se había hecho, que era una operación para poder contener el dólar y que después, que se realiza en junio, y que después, cuando asume Macri, desvalorizan el peso y todo el mundo sale se habían comprado ellos los propios papeles, los propios bonos, inclusive le habían pedido autorización al juez Bonadío para ver si había que pagarlos o no. El juez Bonadío manda a pagarlos y la culpable era Cristina por haber hecho la emisión de esos bonos, ¿no? Esa operatoria, y que era algo totalmente normal y corriente, que siempre se hacía, ¿no? Y que la pericia que dejó claro que no había habido perjuicio para el Estado, ¿no? Para el Estado argentino con esa operación, que es lo que termina definiendo que no hay delitos sin perjuicio, que bien jurídico afectado hay si no se afecta a ninguno. Lo que sí hay muchos beneficiados, como bien puedo decir Ramiro, y la mayoría provenían del PRO, ¿no? Claro, claro. Y después tenemos una segunda noticia, ¿no, Marchela? Marchela, discúlpame, Daniela. Bueno, saludos a Marchela, entonces. Saludos a Marchela, que aprovechamos para decir que posiblemente Daniela la conozca el martes, porque la entrevistamos en el programa Batuque en la Cocina a Milagro Sala. Entonces, los invitamos a que sigan el programa en el Facebook, Batuque en la Cocina, o también en la radio lasvocesdelmuro.net, al igual que este programa. Perdón, Daniela, te había interrumpido. Bueno, sí, mira, la noticia, vos la planteaste como una noticia positiva. En realidad, como dice un conductor que me parece nefasto en la Argentina, no está tan mal, pero tampoco está tan bien, ¿no? Porque se trata del femicidio de Lucía Pérez y la sentencia que dicta casación, en la cual tira todo para atrás y que se tramite de nuevo la causa, en virtud de que los jueces en primera instancia no tuvieron en cuenta la cuestión del femicidio y solamente pusieron 8 años por el tráfico de estupefacientes. Fue un caso que resonó porque convocó al primer paro de mujeres el 19 de octubre del 2016. Es un caso realmente muy sentido en Argentina, por el feminismo, por todos, porque de alguna manera son las primeras muestras de la mirada patriarcal, sesgada, que tiene la justicia, quienes en el momento de dictar sentencia no podían prever el impacto y la expansión que iba a tener esa sentencia. Pensaron que era un caso más. La Cámara de Casación, la Casación lo que dice que la sentencia de primera instancia estaba llena de prejuicios y estereotipos de género.
A los imputados le habían dado 8 años de prisión por venta de estupefacientes solamente. Entre los estereotipos dijeron que la chica se podría haber resistido, que hubo una autonomía de la libertad y realmente lo más nefasto de lo que puede denominarse la justicia patriarcal, ignorante, que siempre está del lado de los femicidas. Lo bueno es que le van a hacer un jury a estos 3 ejemplares de lo peor de la justicia argentina, y parece ser que uno de ellos, que no tengo bien acá el nombre porque no lo recuerdo, ya pidió la jubilación para salvarse del jury, lo cual significa que hay muchas cosas que están modificándose en la Argentina. Este es un caso realmente lamentable de la justicia. Para mí no es una noticia. Es bueno por el cambio, pero realmente la familia hace 4 años que está esperando que se resuelva y bueno, ahora vuelve a foja cero, ¿no? Para que se resuelva como tiene que ser. Daniela, yo voy a aprovechar que has hablado de una noticia que realmente fue mal, porque un accionar pésimo de los jueces, con relación a otra noticia acá de Brasil, que también ha sido más o menos parecida, de una jueza que por suerte ha generado un lío bárbaro dentro de la propia justicia, y está bien que sea así. Es una jueza de Paraná, es una jueza de Curitiba, del mismo estado del juez Moro y de lo que se conoce como la República de Curitiba, ¿no? Que afirmó que la raza puede de alguna manera estar relacionado con los hechos que una persona practicó, o sea, era una persona negra, no una persona de color, y por eso le dio 7 meses más de adicionar a la pena, 14 años por un delito, o sea, por el hecho de ser negro, ¿no? O sea, palabras textuales dijo, seguramente es integrante del grupo criminal en razón de su raza, y que actuaba de forma extremadamente discreta los delitos y su comportamiento, porque era primerizo, la primera vez que era. Y como era negro, supuestamente era discreto y no lo mostraba. O sea, que en lugar de probarlo, estamos juzgándolo porque es negro y disimulado, digamos, ¿no? O sea, una sentencia. Ramiro, aberrante. ¿y esta juez que ingresa en qué gestión? No sé si me sé expresar. Sí, sabes muy bien en cómo expresarte y tiene que ver con lo que nosotros hablábamos, con lo que yo le comentaba a Rosansky acá, de que muchos operadores jurídicos son lo que y no solamente jurídicos, sino en términos generales, lo que acceden al empleo público acá en Brasil son lo que se llaman los concurseros, o sea, especialistas en concursos públicos. Hay escuelas especializadas en concursos públicos que te enseñan si expresidente se escribe separado, se escribe todo junto, cuándo se escribe con mayúscula, cuándo se escribe con minúscula, cuándo el verbo haber se escribe hay y cuándo de hay hubieron, o cuando hubo, ese tipo de cosas. O cuando se escribe haiga, por ejemplo. Exactamente, ese tipo de detalles de la gramática, pero que en realidad después, cuando van a las cuestiones profundas del derecho, de la filosofía del derecho, o por ejemplo, o de la administración pública en general, porque no solamente ocurre en todos lados, ocurre cuando van a entrar en la Petrobras y en todas las empresas, tienen poco conocimiento de eso, tienen conocimiento de cómo pasar en un concurso. Pero no hay un test, por ejemplo, de conocimiento de derechos humanos, sí, de derecho pero constitucional. Son básicos, son mucho más importantes los test de gramática a la hora de hacer el concurso que los otros, porque se ha hecho como una especie de mafia. Pero bueno, esta jueza ahora, la cosa no ha quedado aquí, es la señora Nathan Vieira, de 42 años, muy joven, lo que yo te explicaba, de haber rendido el concurso en el 2004, 2005, 2003 aproximadamente, con relación a lo que preguntabas vos, Daniela. Y bueno, ya salió todo el mundo. Empezando la propia Defensoría salió a repudiar todo eso, dice que no se puede tolerar de ninguna manera. Ya ha salido inclusive el Consejo de la Magistratura, que realmente nunca hace nada, salió a decir, y se está proponiendo dentro del Tribunal de Curitiba que se haga una especie de trabajo conjunto excepcional para revisar todas las sentencias de esta jueza, no solamente esta, porque esto es, digamos, un botón de muestra, pero que supuestamente puede haber significado que tenga más cosas por detrás, ¿no? O sea, no me parece que dentro de todo algo se va corrigiendo, pero bueno, es horrible que a una persona le supongan que ha cometido delitos solamente por su color de piel, ¿no?
Para terminar y para irnos, la última que podemos decir, ¿no? Podemos hablar del escándalo de Laura Alonso, ¿no? Que ocultó los expedientes para proteger a Mauricio Macri y a su banda. ¿Qué nos contás, Osvaldo, al respecto? Que estuvo durante 4 años, ¿no? Pues estuvo durante todo, fue desde el principio elegida como la Oficina Anticorrupción, que tenía que justamente prevenir que no hubiese conflictos de intereses entre los funcionarios de ese gobierno o de los gobiernos en su actuación. Y no hizo nada en los 4 años y en los últimos 8 días antes de terminar su periodo y tener que entregar Macri el gobierno, resolvió un montón de causas y a ver cuál puede haber sido el resultado, qué encontró en las causas que resolvió. Que no había delitos por parte de los funcionarios macristas. Sí, que no había ninguna incompatibilidad entre las acciones de casi todas, y eso que eran empresas que se habían ocultado, que habían sido titulares, que eran socios, que habían sido fundadores, y ella encontró eso. Pero sin embargo tuvo el último tiempo para denunciar al gobierno actual, ¿no? A pedir una intervención de la Oficina Anticorrupción en el caso de conflicto de intereses con Carlo Beraldi y Leonas Ralián, que integran la comisión que se formó para la modificación de la justicia, la reforma de la justicia. O sea, ahí tuvo tiempo para aclarar eso, que había incompatibilidad, pero antes no se daba cuenta mientras le tocaba decidir. No, yo creo que, yo la comprendo a Laurita. ¿A vos no te pasa algunas veces que esperás el día de gracia para presentar las cosas? Entonces, hay veces que no lo hago, casi todas las veces Entonces Laura dice, no, total me quedan 200 días de gobierno, claro. Esto lo voy haciendo. A ver a quién puedo joder no, esto total me quedan 160 días. Y lo iba hasta que de golpe se dio cuenta que le quedaban ya 8 no tenía más tiempo y ya está. Y bueno, pero lo hizo 8 días antes, ¿no es? Sí, que no lo hizo. No en todas las causas, Daniela, de todas maneras, no en todas las causas. Algunas les quedaron nada más, las que pudo cerrar. Lo único que ella creo que no era abogada, ¿no? No. Era... Entonces, claro, esa manía es de los abogados, por ahí no la podemos disculpar. Para terminar, señores, yo les voy a contar una que está fuera de la pauta, pero que salió hoy, y que tiene que ver con una fiscal de nombre Soraya, de Río de Janeiro, muy bolsonarista ella, en un proceso que implica a uno de los hijos de Jair Bolsonaro. Trabajaban en la fiscalía, o sea, trabajaban en conjunto, y ella se notifica en forma secreta el jueves, y habían combinado con el equipo de los fiscales que se notificarían el día lunes, por lo cual los plazos comenzarían a correr a partir del día lunes. ¿Cuándo van a presentar, digamos, el recurso de apelación ante la sentencia del juez que había dicho que el hijo de Bolsonaro tenía razón? Le dijeron, señor, el plazo está vencido. ¿Cómo está vencido? Sí, se comió el plazo. No, porque esta lo hizo en secreto. Esta Soraya lo hizo y no le comunicó a los compañeros de la fiscalía. Habían combinado una cosa con los compañeros que se iba a presentar el lunes y ella se notifica antes. Me extraña, Ramiro, lo que vos decís que allá la justicia en Brasil no es independiente. No, es lo que todo el mundo dice, que lo ha hecho, digamos, de mucha mala fe. No fue, digamos, que se le ha pasado. O sea, están sospechando que lo ha hecho para favorecer al hijo de Bolsonaro, principalmente por su afiliación, por su simpatía con Bolsonaro y con la política de Bolsonaro, ¿no? O sea, ya me hiciste acordar de esa, Daniela, de los plazos y de esas cosas. Bueno, vamos dejando por aquí, señores. Vamos llegando al final de nuestro programa. Recordamos que además de escucharnos en la radio en Las Voces del Muro, nos escuchan, Daniela, ¿dónde? Bueno, nos escuchan en Frecuencia Impacto, que se escucha por Play Store y se baja 95.3. Frecuencia Impacto es la radio, el logo es una antenita. Salimos ahora los martes a las 21 horas, chicos. Y bueno, mando saludos a la directora de la radio y a toda Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe. Bueno, ¿y en las redes sociales, Osvaldo? Facebook y Twitter como Café Mercosur. También puedes visitar nuestra página www.cafemercosur y escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur. Y escucharnos a dónde más, Daniela. Y nos escuchan, no sé dónde nos escuchan. Sé que ahora estábamos saliendo por Facebook, ¿cómo se dice? En el mismo momento, ¿cómo se dice? La Facebook Live. Y nos escuchan por, ¿qué otra radio? Por iTunes. iVoox. Spotify. Y TuneIn. Y ahora también en Radio Public.
También en radio. También pero estamos en Radio nos van a pedir autógrafos cuando salgamos a hacer las compras del pan, me parece. Señores, hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chicos.